Hola, buenos días. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en avatrade.com. Nos encontramos una vez más en una nueva ocasión. Hoy día 8 de mayo del 2023, lunes. Como siempre, todos los lunes y los miércoles tenemos nuestro análisis de mercado. Vamos a tratar de poner de relieve lo más destacable para este inicio de semana y cómo viene la semana. Una semana que no viene cargada de noticias de impacto como ocurrió en la semana anterior, pero que como siempre hay tendencias, movimientos, análisis y nuevos cambios en los mercados que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones de inversión. En nuestra advertencia de riesgo, como siempre, comentarles que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento, y cualquier información sobre el mercado de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, recomendación o sugerencia. Para detalles de contacto, tienen nuestro canal de Twitter de AvaTrade y nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse haciendo clic en la campanita. Recuerden que nuestro canal también de atención al cliente, que en clientes@avatrade.com, y en el chat en vivo. En la agenda, como siempre, análisis semanal de los principales pares, análisis de sentimiento de mercados y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Recuerden que somos socio global del equipo oficial de Aston Martin de Fórmula 1. En las principales noticias de impacto de hoy, cómo amanecen los mercados, debemos tener en cuenta los siguientes datos. Fíjense, hay unas pequeñas alzas hoy ligeras para las plazas europeas. El DAX abre en la zona de 15.965 puntos y el FTSE MIB se suma y se va a la zona de 27.356. Por otro lado, el CAC 40 francés se cede un poco y se va a la zona de 7.418 y el Eurostock 50 se deja un poco y se va a la zona de 4.335. Como vemos en esta apertura, acabamos de decir exactamente los mismos datos. Los futuros del S&P parecen mostrar una pequeña tendencia bajista. Los futuros del mini S&P bajan 3,25 puntos. En este caso un 0.08%, y lo vemos que el índice cerró con una subida el viernes yéndose a la zona de 4.136,25 y el contrato de futuro muestra una subida de 0,26% respecto a dicho cierre. El Dow Jones cerró al alza en la zona de 1,65%, en la zona de 33.674 en la sesión anterior. Por otro lado, en el gas natural tenemos ahí sin cambios en la tendencia consolidada. Los precios del gas natural rebotaron desde mínimos cercanos a la señal de 2 en un trasfondo del aumento del interés abierto y del volumen del viernes. Dicho esto, se vislumbran nuevas ganancias en el horizonte a corto plazo y se espera que encuentre una resistencia provisional en la media de 55 días cercano al valor de 2,32, con lo cual el posible rebote técnico sería entre la zona de 2 y 2,32. Por otro lado, JP Morgan Chase habla de que el oro y la tecnología son las apuestas de los inversores para protegerse de la recesión. Y en el caso de una posible recuperación de la demanda a la baja, Qualcomm se ensombrece ante el mercado de teléfonos inteligentes, con lo cual pierde valor y cuota de mercado esta empresa importante, Qualcomm. En los valores destacados al cierre del mercado norteamericano de la semana pasada, el Nasdaq se encuentra a punto de poder confirmar un nuevo impulso alcista, y ahí vemos como Tesla y Apple. Tesla con subidas del 5,48% que consigue superar la resistencia
a corto plazo en la zona de 165,49 y lo más normal es que podamos acabar viendo una posible extensión de las subidas hasta los máximos del hueco bajista que se dejara el pasado 20 de abril en la zona de 180,50. En el caso de Apple, consigue superar los máximos anuales desde hace unas sesiones en la zona de 170,92. Para las próximas jornadas, lo más normal es que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta los máximos históricos que dibujara en la zona de 182,94. Así que atento a estos dos análisis técnicos, tanto para Tesla como para Apple. Por otro lado, en el inicio de esta semana tenemos una cautelosa, digamos, espera a la espera de la encuesta oficial de préstamos de la Fed. Hoy lunes 8 de mayo impulsados por el decisivo rebote observados en las acciones bancarias el viernes, los principales índices de Wall Street giraron al alza y terminaron la semana con una nota alcista. A primera hora del lunes los mercados parecen haberse vuelto cautelosos ya que la atención se centra en la encuesta oficial de préstamos de la Reserva Federal de Estados Unidos, que podría proporcionar nuevas pistas sobre el grado de restricción de las condiciones financieras. En la agenda europea se publicarán los datos de mayo de la confianza del inversor de Centix y los inversores también estarán atentos a los comentarios de los responsables de los bancos centrales. El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que las nóminas no agrícolas aumentaron en 253,000 en abril, superando las expectativas del mercado de 179,000 por un amplio margen. Como dato negativo, el aumento de 236,000 de marzo se revisó a la baja hasta 165,000. Por lo tanto, tenemos que ver que aunque la reacción inicial ayudó al dólar a encontrar cierta demanda, el entorno de mercado favorable al riesgo hizo que el índice del dólar borrara sus ganancias de recuperación. El eurodólar cerró la semana anterior prácticamente sin cambios, ligeramente por encima de 1.10 y el par se estira al alza hacia 1.1050 en la mañana europea de hoy lunes. Por otro lado, la libra contra el dólar cobró impulso alcista y avanzó hasta su nivel más fuerte en casi un año por encima de 1.2650 a última hora de este viernes pasado. El par se mantiene relativamente tranquilo a primera hora del lunes y fluctúa en torno a este nivel. Por otro lado, el dólar contra el yen, tras la caída registrada en la primera mitad de la semana anterior, cerró los dos últimos días en territorio positivo. Sin embargo, el par tuvo dificultades para estabilizarse por encima de 135 y retrocede por debajo de ese nivel en horas de comercio asiático del lunes. A primera hora del día de hoy, los datos de Japón revelaron que el PMI de servicios bancarios de Jibun mejoró hasta el 55,4 en abril frente a las expectativas del mercado de 54,9. Tras superar los 2.070 el jueves, el precio del oro sufrió una profunda corrección técnica el viernes, ya que el rendimiento de los bonos de tesoros de Estados Unidos a 10 años retrocedió parte de su caída semanal. No obstante, el oro se mantiene cómodamente por encima de los 2.000 tras haber fracasado varias veces en su intento de superar ese nivel desde mediados de abril. El dólar contra el canadiense perdió casi 200 puntos el viernes en medio de un fuerte rebote de los precios del petróleo crudo y el optimista informe del empleo de abril de Canadá. El par cotizó por última vez en terreno negativo en torno a 1.3350, mientras el barril de West Texas sube ya un 1% en el día, ligeramente por encima de los $72 tras haber ganado un 4% el viernes. En el caso del par australiano contra el dólar, cotiza a su nivel más alto de casi un mes y se acerca a la zona de 0,68 a primera hora del lunes tras haber registrado ganancias todos los días de la semana pasada. En la sesión asiática del martes se publicaron los datos de venta minoristas del primer trimestre en Australia
y los participantes del mercado también siguieron de cerca los datos de la balanza comercial en China. Bien, terminamos comentando en este caso que el Bitcoin invirtió su dirección tras el rebote del viernes y cerró en terreno negativo el sábado y el domingo. El par se mantiene a la baja y desciende de nuevo hacia la zona de $28,000 a primera hora del lunes. El Ethereum también perdió casi un 6% durante el fin de semana y rompió por debajo de los $1,900 antes de entrar en una fase de consolidación para comenzar la nueva semana. Esta sería, digamos, un poco la imagen de cómo empieza hoy el lunes en un resumen. Por otro lado, tenemos que Aegon AM se pregunta por qué la recuperación de China no ayudará a la economía mundial, sabiendo que el PIB chino ha crecido un 2,2% en el primer trimestre y ya se encuentra en un 4,5% interanual. Con el fin de la política COVID-0 en China a finales del 2022, su crecimiento económico ha centrado la atención de inversores y economistas. Vemos que hay quien cree que la recuperación de China no ayudará a la economía mundial. El PIB chino durante este primer trimestre ha crecido un 2,2% intertrimestral y ya se encuentra en la zona de 4,5% interanual, causando revisiones al alza del crecimiento del 2023 por parte de un buen número de expertos. No obstante, Gareth Gettinby, gestor de inversión en multiactivos de Aegon Asset Management, considera que la recuperación de China no ayudará a los mercados mundiales como ocurrió hace años, ya que la recuperación se dará principalmente a nivel interno, motivo por el cual no contribuirá al crecimiento económico de otros países ni empujará, en este caso, al alza el precio de las materias primas, aunque sí podría presionar los precios de los combustibles fósiles en los próximos meses. Durante el reciente Congreso Nacional del Partido Comunista de China, las autoridades fijaron un prudente objetivo de crecimiento del PIB del 5%. Como vemos aquí, no obstante, el experto insiste que los inversores no deberían esperar que ese comportamiento mejor de lo esperado empuje al alza de la economía mundial, porque las buenas perspectivas de China tendrán menos impacto en otras regiones, porque el crecimiento se dará principalmente solo a nivel interno dentro del mercado chino, como ya pasó en las economías occidentales tras el fin de las restricciones. Estará muy sesgado hacia el consumo y los servicios, dado el alto nivel de demanda que se acumuló durante la etapa de los confinamientos. Por eso, un beneficiario externo será la recuperación gradual de la demanda de viajes al extranjero y turismo de China, que ayudará al sector servicio de muchas economías. Por otra parte, Gettinby considera que la recuperación de la demanda china tendrá una parte de influencia más bien discreta en los precios de las materias primas, pero cree que sí podría presionar al alza los precios del gas y del petróleo. Por otro lado, como sabemos, China es un gran consumidor de materias primas y representa más del 50% del consumo mundial de metales clave. Como se espera que el gasto de infraestructura disminuya, esto enfriará cualquier posible repunte de los precios de las materias primas. Así concluye este analista. Por otro lado, el mercado ve claro que habrá más quiebras en Estados Unidos, así dicen, y el sector bancario es un caos. Pese a todo, los expertos insisten en relativizar el alcance de la crisis. Para Wilson, los reguladores son de nuevo parte del problema, ya que han adoptado un enfoque de ad hoc para cada quiebra bancaria, rescate en este caso del Silicon Valley Bank, o la ejecución del Signature Bank, o el rescate del First Republic Bank vía JP Morgan. Esto alimenta el miedo y hace que los operadores inevitablemente sigan preguntándose quién será el próximo hasta que se trace una línea en la arena, afirma. Con todo esto, la tendencia a relativizar las crisis y recordar que no se repetirá lo que se vivió en 2008, lo que ya se vivió en el 2008, y que el escenario favorista, según dice este analista,
sigue siendo que las tensiones bancarias estarán bastante contenidas y no se convertirán en una crisis sistemática más. Así sostiene también el Danske Bank, algo muy repetido por los expertos. Eso sí, el banco danés, el Danske Bank, habla de que se cubre las espaldas y reconoce que esta situación hay que vigilarla muy de cerca, ya que existe un temor creciente a que vaya más. Esto llevaría en este caso a que se propongan como fichas de dominó que caen a una, como se vio, por ejemplo, durante la crisis, la deuda del euro, etcétera. Por otro lado, Apple se lanza por los máximos de todos los tiempos, como hemos dicho, y da una nueva señal de fortaleza que consigue superar la resistencia de los 170,92 máximos anuales tras presentar el resultado. Desde los mínimos de comienzos de este año, la compañía se ha comportado de una manera espectacular, revalorizándose más de un 40% en el corto plazo. Podríamos acabar viendo un ataque a la resistencia de 176,15, que sería la primera resistencia, y la segunda resistencia sería irse a superar los máximos históricos que se presentan en la zona de 182,94. Recuerden que el objetivo de subida lo podríamos situar tranquilamente en $200. Y en el primer nivel de soporte, en caso contrario, se encuentra en la zona de 162,80. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios. Alibaba pierde un 19% en este último mes. ¿Y qué es posible que le esté pasando al valor? Pues tras los recortes semanales del 1,7%, Alibaba pierde un 19% acumulativo en este último mes. Varios son los factores que están presionando a la baja las acciones del gigante del comercio electrónico, a pesar de la oportunidad que supone la escisión en 6 empresas diferentes, mientras que los analistas e inversores miran la oportunidad de sus salidas a bolsa que la empresa todavía no ha confirmado. En la situación económica global está pensando sobremanera en las acciones de Alibaba. De hecho, incluso está eclipsando uno de los factores que más ha beneficiado a su cotización en lo que se lleva de año. Y es en este caso la escisión de 6 empresas de la compañía que disparó en su día el precio de sus acciones. Por todo esto, estos factores han eclipsado ese anuncio estrella y sus consecuencias, como el hecho de que la bolsa de Hong Kong se ve premiada con un aumento de las salidas a bolsas a cuenta de la colocación en el mercado de algunas de las compañías escindidas de Alibaba, sobre las que de momento el gigante fundado por Jack Ma no se pronuncia. Bien, estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre con Alibaba. Más empleo, más presión para la Fed. La Fed debe mirar con cierta preocupación los datos de empleo conocidos este viernes. Su dura política monetaria ayudó a bajar la inflación, pero no logró frenar el crecimiento del empleo. Por otro lado, el S&P 500, ahí hay una pregunta que se preguntan todos, y es que si podría caer a la zona de 3.900. Ahí vemos exactamente que la zona de 3.981, en un escenario bajista, la tendencia a la baja se iniciaría tan pronto como el S&P 500 caiga por debajo del nivel de soporte de la zona de 4.068, que será seguido por un movimiento a la baja hasta los 3.981. El oro a nivel de 2.100 está en el punto del radar de los alcistas, pero no de libre riesgo. El precio del oro subió hacia la zona de máximos históricos, pero no logró estabilizarse por encima de los 2.050, aunque la zona de los 2.100 sigue a la vista de los alcistas y es posible que se produzca una corrección más profunda. Por otro lado, como pueden ver, el valor de los bonos globales cayó a 340.000 millones en la última semana. La actividad de los servicios en Japón crece
a un ritmo récord en abril y su PMI, en este caso, elaborado por el Augu Bank, subió a 55,4, desestacionalizando el mes pasado frente al 55 de marzo. Muy interesante este dato para la economía japonesa. Por otro lado, en Alemania la producción industrial se ha desplomado un 3,4% en el intermensual en marzo. Y ahí tienen un poco algunas de esas noticias que ya hemos comentado, que cómo podríamos ver mayores ganancias en este caso, en el caso del petróleo, y en el caso, por ejemplo, que sea probable que los precios del petróleo sigan bajando a corto plazo. Por otro lado, vemos que hay espacio para nuevos repotes, como hemos dicho en el tema del gas natural. Y por último, Australia prevé, el gobierno promete unos 10.000 millones de dólares para paliar el coste de vida. Por otro lado, en el caso de la libra contra el dólar, podría haber una posible recuperación que se extiende por encima de la zona de 1.2665. La plata vuelve de nuevo a destacar y se consolida por encima de los 25,50. El potencial alcista sigue todavía intacto. El precio de la plata oscila dentro de un rango estrecho al inicio de la sesión europea del lunes y la situación técnica favorece a los alcistas y respalda la perspectiva de subidas adicionales. Se necesita una ruptura convincente por debajo de la zona de 24.50 y 24.40 para anular este posible sesgo alcista. En este caso, los repetidos rebotes desde la fuerte resistencia horizontal de 24.50 y 24.40, ahora convertida en soporte, y la aparición de algunas compras en niveles más bajos es lo que ha hecho que el viernes validara la respuesta positiva de, en este caso, de la plata a corto plazo. Ahí tienen por otro lado que el mínimo en torno a los 25,15 parece proteger la caída inmediata y le sigue de cerca el nivel psicológico de los 25. Por debajo podría irse a la zona de 24,50 y 24,40. En el caso del dólar contra el yen se enfrenta a un fuerte soporte en la zona de 133, en opinión del economista Li Su y del estratega de mercados Quick. Ambos ven episodios de debilidad en el dólar contra el yen y debería encontrar un soporte bastante sólido en la zona de 133. Como ven ahí, después de que el dólar yen cayera a la zona de 133,49 y rebotara el viernes pasado, destaca que el rebote en condiciones de sobreventa profunda sugiere que es probable que el dólar yen se debilite mucho más y esperemos que el dólar yen cotice por debajo de un rango de los 133,40 y 135. Por otro lado, para las próximas de 1 a 3 semanas nos encontramos que el dólar contra el yen podría seguir bajando y las condiciones a corto plazo están muy sobrevendidas y queda por ver si el dólar yen tiene suficiente impulso para romper el sólido nivel de soporte cerca de los 133. Al alza, la superación de 136 sugeriría que la debilidad del dólar yen se ha estabilizado. Por otro lado, en el tema del dato de este viernes del informe de las nóminas no agrícolas, pues aquí hablan, en este caso desde el Commerzbank, recomiendan una cautela. Desde la primavera del 2022, la oferta de mano de obra ha aumentado, pero no así la demanda. No hay estadísticas de oferta de empleo para abril, sin embargo, no hay motivos para creer que el elevado número de nuevas contrataciones sea otra cosa que una continuación de esta tendencia que las vacantes se están cubriendo. Sin embargo, esto no abogaría por una mayor presión de la política monetaria y, por tanto, por una mayor carry del dólar y el dólar, en este caso, frente que sea más fuerte. Al contrario, señalaría que es más probable que las presiones salariales disminuyen y eso a su vez reforzaría la opinión del mercado de que el movimiento de la Fed de la semana pasada fue el último.
En nuestro Market Update, en la agenda del día, tenemos allí, como ya hemos visto, la producción industrial alemana de marzo que ha salido peor. Para mañana tendríamos datos de China, de las exportaciones e importaciones y el índice Redbook de Estados Unidos. El miércoles sería el IPC de Alemania, de Estados Unidos, que es muy importante a tener en cuenta. Sería un dato muy importante a las 2:30 de la tarde, hora de España. Y el jueves tendríamos las decisiones de tipos de interés del Reino Unido y las peticiones de desempleo y los precios de producción de Estados Unidos. Para el viernes tendríamos el PIB del Reino Unido con la producción industrial y el IPC de España de abril. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y con un vistazo a los mercados vemos que la herramienta definitiva de gestión de riesgo, en este caso sería Ava Protect, que es una herramienta revolucionaria de gestión de riesgo que con un solo clic disponibles en las plataformas de AvaTrade, WaveTrader y AvaGo pueden protegerse contra pérdidas durante un periodo definido después de abrir una posición. En este caso, para cualquier posición en todos los pares de divisas y en el oro y la plata. Muchas gracias. La grabación está disponible en los próximos minutos en nuestro canal de YouTube. Buen día y nos vemos el miércoles. Un saludo.